estoy haciendo mi tesis de la política de cuidados y es muy importante ver cómo Uruguay ha avanzado en este sistema, tienen sus propias casas de barrio, que son las cuidadoras a terceras personas, sobre todo a hijos e hijas de, pues, madres adolescentes, de padres adolescentes, y que esta cultura y esta política nacional les ha permitido que puedan dejar a sus hijos e hijas para ellos ir a seguir estudiando, es decir, llega del trabajo, por ejemplo, el papá mientras la mamá está en el trabajo y el papá puede llevar a sus hijos o hijas menores a esta casa de barrio para que se les cuide, se les alimente, se les dé un apoyo integral en lo que él puede estar inscrito, matriculado para seguir sus estudios. Puede llegar él y después la mamá por ellos. Es decir, hay toda una política nacional que permite el funcionamiento de estos centros para las usuarias que están dentro, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud o para las que no son usuarias de allí. Para las mujeres que tienen una maternidad a temprana edad, pues también es importante el reconocimiento de estas políticas que se dan. Y ahora me voy rápidamente porque yo les comentaba en las sesiones pasadas que después de que el sufragio comenzó y las mujeres se incorporaron al ámbito económico, político y social, empezaron convenciones y tratados internacionales que ha permitido el avance significativo de los derechos de las mujeres dentro de diferentes ámbitos, ¿no? Una muy importante pues fue la convención allí de Beijing en el 95 que permitió reconocer los derechos de las mujeres como derechos humanos, aparte también de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que eso es algo muy importante que se ha visto. Pero ¿qué pasó en este contexto las mujeres en el COVID y el trabajo de cuidados durante el tiempo de pandemia? Es que durante la pandemia, como ustedes lo pudieron ver, en el año 2020 fue un año complicado para las mujeres, para los hombres, para toda la sociedad en general, de manera global, sobre todo en el tema en el que no estábamos preparados para este momento, ¿no? Nadie pensaba que en algún momento todo el mundo estaría aislado por este virus. Sin embargo, algo que subió y alteró todo esto fue el trabajo de los cuidados no remunerados, porque en estos periodos de crisis, los sistemas de salud que ya tenían una sobrecarga, pusieron una mayor carga todavía en el hogar que principalmente y socialmente se ha visto a quienes, ¿no? A las mujeres un poco más afectadas, porque volvemos otra vez, ¿se acuerdan cuando hablábamos de atrás, años anteriores, como la naturaleza, o se consideraba que la naturaleza de las mujeres, pues era el tema de los cuidados, ¿no? Entonces, en este momento de la pandemia, la carga excesiva, pues se brindó en este momento a las mujeres. De hecho, ya hay estudios donde daban a conocer que las mujeres asumían esta carga no solamente de crianza y de cuidados y de labores domésticas, sino ahora también de enseñanza, porque muchas de ellas en los hogares matrilineales donde solamente estaban a cargo las mujeres, pues la enseñanza quedó también a cargo de ellas en estas madres solteras, donde ahora ya eran maestras, eran las criadoras, estaban a cargo de los cuidados, las labores domésticas y las actividades de trabajo, ¿no? Aparte también tenían, si tenían algún padre o familiar, madre, hermano, hermana, pues enfermo de COVID, todavía muchas de ellas tomaron el rol de cuidadoras a terceras personas. Entonces, sí, en este contexto actual, la carga invisible se incrementó en algunos casos y hombres que también participaron dentro de los cuidados, pues fueron números que fueron aumentando, pero significativamente el número de hombres con relación al número de las mujeres que quedaron a cargo de todo este proceso, pues fue visiblemente más grande, ¿no? Que esto, pues, dentro de los hogares, pues hizo también que aumentara la violencia dentro de los hogares, ¿no? Y que muchos de ellos, pues sí, en este contexto de COVID, permeó que las llamadas al 911 se incrementaran al 200%. El año pasado hicimos un estudio y era el mes de junio del año pasado 2020 y pues el Sistema Nacional de Refugios ya decía que tenía saturados los refugios que tenían a nivel nacional por lo mismo de esta violencia que estaba dentro de los hogares. Estas afectaciones que se dieron durante la pandemia de COVID-19
y que también en el año 2020, pues que estuvimos allí trabajando, visibilizando cómo se estaban destinando el uso del tiempo y de los cuidados no remunerados, pues también afectaron significativamente. Fíjense que con base al modelo estadístico que tiene la encuesta nacional también de ingresos y gasto de los hogares, en el 2018, fíjense, 2018 el Coneval estima que las mujeres dedicaban 22 horas a la semana a los quehaceres domésticos y 28 horas al cuidado de otras personas, que esto equivalía a 2.5 veces el tiempo que dedicaban los hombres a estas actividades. Entonces, las mujeres en un promedio dedicaban 50 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerados. Ahora, esto fue en el año 2018, ¿no? Cuando Coneval saca estas cifras. Sin embargo, derivado de la pandemia COVID-19, pues estas cifras se incrementaron, ¿no? El doble. Y muchas de ellas, todas estas estadísticas que se están generando ahora, pues ya vienen de la salud mental que derivó todo este proceso de aislamiento social de la pandemia, no solamente en mujeres y hombres, niñas y niños, sino también en el aislamiento social y en la carga de trabajos que derivó de las mujeres. ¿Y por qué quería hablarles de todo esto? Porque una vez que ya entablamos y que ya hablamos de los marcos antropológicos de los movimientos sociales y cómo es la importancia de la conceptualización de la teoría de género y de la teoría del movimiento feminista que ya se está visibilizando ahora más, también es importante que podamos entender la situación y el contexto de la pandemia que se vivió para entender la situación no solamente político y social de los diversos países latinoamericanos y en este contexto en el de México, ¿no? Cómo se enfrenta a estas situaciones a través de las políticas que enfrentan a nivel pues federal en cuanto a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Cuántos proyectos, cuántos programas tienen que ver con esto y cuántos programas, por ejemplo, o recursos se destinaron a este promedio a ellos, ¿no? El liderazgo y participación política de las mujeres también tuvo que ver mucho en la dificultad de acceso. Las mujeres tienen poca representación dentro de todos estos sistemas, dentro de todo este proceso. Y es importante ver que en los puestos directivos, ya sea cargos electos, en la administración pública estatal, en la administración pública municipal o el sector privado, pues el acceso a las mujeres a incorporarse en estos ámbitos directivos cuesta más que a los compañeros, ¿no? Y es una realidad que contrasta con la capacidad de liderazgo y de los agentes de cambio, ¿no? El derecho a participar por igual en la gobernanza y la democracia. Las mujeres están enfrentando dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Uno, son las barreras estructurales creadas por estas leyes, por estas instituciones que son discriminatorias. Y ayer hablábamos un poco de, por ejemplo, las personas afrodescendientes, la discriminación sistemática que estaban enfrentando y las limitaciones de las mujeres a la participación, así como las brechas relativas o las capacidades que implica de las mujeres con una menor probabilidad que en comparación con los compañeros hombres, al contar uno con la educación, los contactos o con los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces. Si bien durante todo este proceso de aprendizaje de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, les comentaba la importancia de conocer la historia, porque una vez que conocemos la historia, nos permite entender la situación actual del país, la situación actual del mundo y cómo a través de estos procesos que yo les decía, en 1622, María de Gournay ya tenía escritos donde se hablaba de la igualdad de mujeres y hombres. 1622. Y ahora pues, hablamos todavía de la igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el año 2021, ¿no? Que esto es algo muy importante, que eso tendríamos que visibilizarlo, tendríamos que entenderlo y tendríamos que trabajar y considerar todo ello, ¿no? Eso es algo muy importante que se ha venido hablando, que se ha trabajado y que se ha visto envuelto pues en estos procesos sociales y culturales. ¿Mm? Aquí dice José Luis Sánchez nos dice, considero que es base a las características físicas que se le ha identificado a la mujer.
Sí, José Luis, ayer que estábamos viendo, antier me parece que vimos el sistema sexo-género, como de acuerdo a nuestra base, a nuestra diferencia sexual, justo a estas atribuciones también sociales, se nos han atribuido considerablemente elementos que nos asignan, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Claro que hay una diferencia, nadie indudablemente niega que mujeres y hombres biológicamente somos diferentes, la fuerza es diferente, biológicamente nunca vamos a ser iguales a los hombres, ni queremos serlo, claro, porque somos personas diferentes, pero sí en lo social hablamos de las mismas capacidades cognitivas, ¿no? De hablar en esta participación en los procesos, tenemos las mismas oportunidades, las mismas formas de poder socializar como todos ustedes, y que se ha estado ganando a través de todos estos procesos políticos y sociales. Un segundo, porque ya van a empezar unos perritos aquí. Voy a hacer. Listo, ya quedó. Bueno, a partir de eso, ya estamos hablando de la situación de las mujeres en la vida pública. Y yo les mencionaba también el día de ayer, es importante que a través de la historia podamos visibilizar la situación de las mujeres en comparación también con la situación de los hombres, ¿no? Porque históricamente sí se ha visto estas situaciones muy marcadas y se han estado allí contribuyendo. Ya, perdón. Y bueno, la situación dentro de todo ello, pues son los sistemas de cuota, que si bien ya existe una ley electoral en México, que a través de la COFIPE, pues ha dado estas modificaciones para que exista, pues, de esta igualdad, ¿no? Esta cuotas, esta paridad de género. También hay avances, las mujeres en cuanto a las conferencias internacionales y la presión hacia los estados para que se busque pues mejores prácticas, mejores programas, políticas que permitan a las mujeres participar dentro de estos ámbitos. La capacitación que se tiene ayer fue en esta sesión, ¿no? Que decía una compañera, pues la mayoría de los cursos que nos mandan en estos temas de género, ¿no? De derechos humanos, siempre mandan a las mujeres, ¿no? Es poco común que manden a los hombres o que a los hombres les interese participar. Y es correcto. Me han tocado sesiones donde sí han estado como la mitad de compañeros y compañeras y la argumentación se ha hecho muy, pues muy enriquecedora de ver los puntos de vista de ellas y de los compañeros, porque eso nos permite pues entablar como este diálogo y esta participación. Hay paridad como realidad, sí, a través de las leyes, pero eso a veces se torna un poco conflictivo porque dentro de las mismas instancias cuesta trabajo o esta resistencia a que exista una paridad horizontal y una paridad vertical, ¿no? Podrán decir, sí, pues ya hay candidatas o sí, ya hay directoras, hay muy pocas, pero bueno, ya está, pero también en la paridad horizontal, compañeros y compañeras, pues también tendría que haber. Los avances legislativos, pues yo creo que ya la mayoría hemos visto el refuerzo a las leyes generales y disposiciones tanto electorales, pero seguimos teniendo otra vez esta resistencia. Visibilizar la violencia, desnormalizarla y el acceso a la justicia. Pues bueno, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigor el 1 de febrero del año 2007 y está en papel. Sin embargo, vamos a los centros de justicia y seguimos tropezando con con esa misma piedrita de, pues, que no nos atienden. Nos pasamos 8 horas en el centro de justicia para acceder a la denuncia. Dentro de las medidas de protección, pues ya está tu medida, pero está el documento que no garantiza que esta persona agresora vaya a mi casa con las llaves y pues pueda llegar a golpearme a mí o a mi familia o hasta causarnos la muerte, ¿no? Entonces sí, vamos entendiendo cómo está allí en este marco, pero todavía nos falta ya en la praxis como tal este acceso a la justicia también. Y bueno, ¿cuáles son estas soluciones que se buscan dentro de Naciones Unidas?
pues es los programas de ONU Mujeres sobre liderazgo y la participación de las mujeres dentro de los ámbitos, el empoderamiento de las niñas. Ya les comentaba yo que desde 1700, o sea, en el siglo XVIII, 1721, cuando Mary Wollstonecraft comenta sobre la importancia de educar a las niñas. Si a las niñas no se les permitía el acceso a la educación, no se les permitía el acceso a incorporarse a nuevos modelos de participación social. ¿Cómo quería Rousseau que las mujeres pudieran entablar un diálogo con él o contraargumentar, cuando la mayoría de las niñas eran educadas solamente para la crianza, para las labores domésticas? Entonces sí es importante cómo se está trabajando el empoderamiento de las niñas a través de estas situaciones sociales y culturales que todavía seguimos arrastrando. Hay muchos todavía estados de la República donde las niñas son casadas, ¿no? Por una vaca, o son cambiadas por una parcela, o a través de que este proceso natural como es la menstruación, una vez que menstruan, pues ya están listas para casarse cuando llegan a menstruar pues, a los 10 años, y entonces son vendidas a hombres mayores para casarse, ¿no? Lo que se está buscando ahora es que a través de estos procesos, pues estas costumbres que se tenían tan arraigadas cambien, porque en algunos lados me decían, pero es que son costumbres dentro de, pues, de los pueblos, dentro de las sociedades, pero el que sea una costumbre no quiere decir que esa costumbre esté bien, ¿no? Habían antes costumbres de latigar a las mujeres cuando hablaban o daban una opinión, y esa era una costumbre que se tenía en la época medieval. Pues bueno, golpear a las mujeres en la espalda, causarles laceraciones por no obedecer, pues era una costumbre que se tenía. Sin embargo, eso no era lo correcto, y vamos viendo y evolucionando que las costumbres no siempre pues van teniendo como ese marco histórico de lo que sea bueno o malo, ¿no? En este caso, pues no era bueno las cuestiones que se tenían y que culturalmente vamos cambiando. Ahora, la capacitación para ayudar a adolescentes para desarrollar amor propio y autoestima que marca Naciones Unidas, y que aquí ahorita hemos visto la política, cuando hablábamos de la política nacional de juventudes, cómo esta política pues también va incorporando estas situaciones, pero en comparación de años anteriores, he visto que la política nacional de juventudes, pues a veces en cuanto a recursos, ha dado pasos hacia atrás. Existían recursos asignados para proyectos para las juventudes que estaban allí muy marcados en el Instituto Nacional de la Juventud, no es el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿no? El INJUVE, si no me equivoco, donde existían programas y recursos asignados para los institutos de la juventud estatales y municipales que les permitían incorporar nuevos programas y políticas. Ahora se ha hecho la reducción a tan mínimos los recursos que bueno, que la mayoría de los programas que he visto pues son programas como muy básicos, que a mí me gustaría ya ver más hacia el empoderamiento de las juventudes en el ámbito también económico, que eso ha permitido en otros países pues el avance significativo dentro de estas mismas políticas públicas, ¿no? Y algo que sí también es el respaldo a las personas defensoras y defensores de derechos humanos, de igualdad de género, a las activistas y a las personas que se han dedicado a todo ello, y que eso es algo muy importante porque estas iniciativas han permitido que mujeres y hombres pues estén dentro de estas cuestiones significativas, ¿no? Las leyes y la introducción a las reformas constitucionales que garanticen el acceso, pues también habla de todas estas leyes que ya se están trabajando y que ya se están haciendo en pro de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Y algo que sí les he cuestionado mucho es el tema de los recursos asignados en materia de las juventudes, cuánto se le está asignando a estos temas, porque ahora creo que no hay unos presupuestos que estén asignados en ese tema, ¿no? Instituto Mexiquense de la Juventud, gracias, sí es cierto. Y ese es el estatal, ¿no? El Instituto Mexiquense, y el federal es el Instituto Mexicano de la Juventud. Nos dice Delfino, muy buen tema sobre los derechos de las mujeres. En mi opinión, creo que sí se ha avanzado porque ahora ya hay mujeres en muchos lugares y hace años no podían entrar. Por ejemplo, en las cantinas no se les permitía, no manejaban un transporte público, en el trabajo
Rudo Abre ya están y ahora ya están presentes. Claro que sí, Delfino, ya están más incorporadas y eso es algo positivo, ¿no? Vamos viendo. Eso me da mucho gusto que ya se hayan incorporado. Pero yo aquí les quisiera preguntar, ¿cuáles serían sus soluciones para tener una participación también de las mujeres en el ámbito público, de las juventudes? Porque sí me interesa conocer cómo ven el proyecto, los trabajos de las juventudes dentro, por ejemplo, del municipio de Tlalnepantla. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué programas tienen? ¿Qué políticas tienen? A mí no me ha tocado, creo que nadie del Instituto de la Juventud, por ejemplo, que me gustaría que compartieran sus experiencias, que me dijeran cuánto es, a lo mejor no en cantidad del presupuesto, pero qué programas sí tienen presupuestados municipalmente, porque eso nos permite ver un poco y entender la participación no solamente de las mujeres en el ámbito público, sino también de las juventudes, que es algo que ha estado allí. Yo recuerdo que hace unos 10 años se decía que el bono de la juventud, el bono de las personas que estábamos en edad de juventudes de hasta 35 años, iba a ser en unos años más, íbamos a hacer el bono demográfico con más personas adultas mayores. Entonces, si no nos preparábamos, como hace 10 años, como para ir enfrentando todos estas limitaciones que íbamos a tener en cuanto a las pensiones, en cuanto a estos temas, ¿qué iba a pasar con todas esas personas mayores en unos 20 años o 30 años más? ¿No? Ese bono demográfico sí va a irse al cielo. Entonces voy a dejar de compartir ya para que pudiéramos a lo mejor dialogar un poco sobre esta situación. Me gustaría escucharles mucho de qué áreas son, si hay de los institutos también de las juventudes, cómo están trabajando en estos temas, cuál es el presupuesto a los programas que se les brinda, cuál es el apoyo también a estas situaciones sociales y políticas que enfrentan. Me gustaría mucho abrir el micrófono para poder participar con todas y todos ustedes. No sé si alguien quiera opinar allí. Delfino ya nos comentó. Muchas gracias, Delfino, por su participación. ¿Alguien más que quisiera allí comentar? Me gustaría mucho escucharles, sobre todo si hay áreas que atienden a las juventudes, pues entender un poco como este proceso, porque les digo, hace aproximadamente 10 años existían programas de atención a la juventud con recurso ya asignado. A partir de estos años, creo que ya no está, por ejemplo, el programa para emprendedores juveniles, que era un programa que recuerdo mucho, que se le asignaba a los institutos municipales de la juventud para atender los proyectos productivos. Incluso habían jóvenes que podían generar no, un ejemplo, una barbería, y los institutos de la juventud a través de este recurso federal, pues les otorgaban como de 20 hasta 90,000 pesos a fondo perdido para que incorporaran pues estos negocios, ¿no? De manera sostenible. También existían otro fondo que creo que ese sí está porque revisé la página federal, que es la de Espacios Poder Joven, que ahora ya tiene otro nombre, donde brindaban de herramientas pues computadoras, el internet gratuito y se iban a las comunidades donde no tenían acceso a internet y esto era de manera gratuita para las juventudes. Y eso estaba muy increíble porque permitía que aquellas niñas, niños, adolescentes o hasta mujeres y hombres que no tenían internet en casa pudieran ir a estos centros y hacer las tareas, imprimir de manera gratuita, que esto lo solventaba una parte el gobierno federal y una parte el gobierno municipal. Entonces era una muy buena política pública que creo que sigue vigente hasta donde sé. Y ahí había otras que por allí estaban muy interesantes. A mí me gustaba esta de emprendedores, otras del centro, de los centros Poder Joven. Existían también otras de programas que ustedes podían meter como institutos municipales y les daban pues dinero a las instancias municipales para dar atención. Entonces, ahora con esta crisis y con estos temas pues de reducir los recursos, creo que ya no queda ninguno de esos recursos federales para las instancias municipales más que los de Centro Poder Joven. Entonces sí es como entender que ahora los procesos de entrar e incorporar a las juventudes dentro de estos temas, pues cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría entender un poquito esta situación a través de ustedes como servidoras y servidores públicos. ¿Qué es lo que opinan? ¿Piensan? ¿Qué es lo que están enfrentando? ¿Cuáles son los retos o los comentarios que ustedes tienen ante este tema? Ya saben que si no pueden hablarlo, el chat está abierto
y me gustaría mucho escucharles a todas y todos ustedes. ¿Alguien que quiera Hola, levantar la mano? buenas Adelante, tardes, otra vez yo, Gloria Mayra. Gloria, yo te extraño en cada sesión porque sé que eres súper participativa. Adelante, Gloria. Perdón. Mira, No, yo qué pertenezco, padre. gracias, pertenezco a la Coordinación de Cultura de Paz. Mi jefe es Ajá. el doctor Julio César Hernández y un programa fue innovador con él es trabajar con los jóvenes que de alguna manera se les ha retirado de la problemática de pandillas y todo, sobre todo en zona oriente del municipio, que es una parte donde pues la delincuencia está más alta. Ese programa va enfocado en grafitis en relación a cultura de paz, la juventud, la niñez, las mujeres, y se ha trabajado en coordinación precisamente con ustedes, con mujeres, con juventud, precisamente para tratar de que los chicos encuentren un estilo de vida diferente donde pueden trabajar en conjunto y algo que le alabo mucho a mi jefe, no ha habido muchos recursos para eso y a mí me consta que ha puesto hasta de su bolsa para poderles comprar la pintura, todo lo que ellos utilizan para expresar su arte. Incluso chicos que se dedican al baile, ya sabes, los bailes modernos de ahora, hip hop, diferentes, ¿no? Para motivarlos a salir del área de conflicto en donde ellos se encuentran, ¿no? Y que ellos se den cuenta que existe una posibilidad diferente de poder ser incluidos en la sociedad. Para mí eso es muy agradable por parte de mi área. Entonces lo quería compartir con ustedes. Sí se está haciendo un programa para jóvenes exclusivamente, precisamente para eso, para que puedan integrarse y que puedan ver que hay más allá para su futuro. Muchas gracias, Gloria. Qué bueno escuchar que están esos programas municipales de atención pues a las juventudes, de atención a pues a estas formas de representación cultural que tanto hace falta. Claro. Me he topado con muchas jóvenes, con muchas mujeres jóvenes que también están dentro del arte del graffiti, ¿no? Que creo que se les llama escritores urbanos, escritoras Así es, urbanas, así es. y que con el arte han demostrado tantas cosas que el arte es una representación también de poder socializar, los movimientos sociales también han estado llenos de arte. Hay una gran artista mexicana que se llama Mónica Meyer, que Sí, ella a través de performance ha hecho como muchísima arte para las mujeres, para las juventudes, y eso es algo muy increíble que también he visto en lugares donde comenzó un pequeño colectivo de chicos que se dedicaban, que eran artistas urbanos, que antes los que grafitean, y estos artistas urbanos empezaron a ir a tocar puertas a los ayuntamientos, ¿no? Así como que, oigan, pues queremos hacer cosas increíbles, muralismo real, era ya realista, y entonces empezaron los municipios a abrirles como las puertas, y ahora es un evento nacional, pero ya trae artistas urbanos de otros países, ¿no? Ya con ellos se fueron fortaleciendo y con el apoyo ya de los gobiernos municipales, estatales y federal, creo que se llama el MOS, así se llama, MOS, M-O-S, Meeting of Style, que se llamaba, ahora creo que tiene otro nombre, así empezó es. con estos temas de poder expresar, habían muchísimas mujeres dando este arte, chicos de pandillas, de barrios, mostrando que el arte es una forma de representación, también de manifestación a través de las paredes, ¿no? Gloria, me da muchísimo gusto que lo estén Así es. haciendo allí. Y si tienen página de Facebook, ponla aquí en el chat porque me gustaría seguir como todo el trabajo que ustedes realizan. Y esto está increíble porque nos permite pues llegar, ¿no? Llegar a esos lugares donde hay muchas adolescentes y muchos jóvenes que se sienten como marginadas, ¿no? De las comunidades, discriminados, discriminadas, y que estas formas de Exacto. representación cultural les permite participar de pleno en estos procesos, y que ya justo el día de hoy que terminamos como esta sesión de 3 de los derechos humanos de las mujeres y que también la representación de todo ello, es importante entender que las juventudes lo que ahora buscan es como estas formas de expresión, ¿no? Y que Así tú lo es. dijiste, Gloria, en el baile, en el graffiti, en la pintura, en los performance, y qué Así es. mejor que exista la oportunidad, ¿no, Gloria?
Y mega creativos, porque déjame decirte que fue la Semana Internacional de los Niños y las Niñas, y Ajá. algún dato curioso, ¿no? Mi jefe les llamó a un grupo de chicos precisamente para que hicieran una canción referente a los derechos de las niñas, y de un día para otro la hicieron. Entonces, mucha creatividad. Realmente son chicos que vale la pena conocerlos, motivarlos y, ¿por qué no?, incentivarlos, incluso hasta con alguna beca, ¿no? Pero, pues, ¿qué te cuento? A ti que estás dentro. Sí, lo Chicos muy entiendo. creativos, que vale la pena impulsarlos de cierta manera, ¿no? Pero pues es un detalle que te comento por parte de mi coordinación, que encabeza mi jefe, el doctor Julio César Hernández, y me gustó mucho ese programa que él empezó a impulsar, tal vez porque él es de allá de zona oriente y ha vivido de cerca tal vez las circunstancias que vive su comunidad, ¿no? Entonces, así como que jala mucho a los chavos y eso me gusta, es bueno, ¿no? Para la comunidad. Claro, qué bueno, Gloria. Y eso permite, te reitero, que las juventudes se incorporen, haya incidencia comunitaria que tanta falta hace, y formas de expresión, porque a veces cuestionamos mucho, juzgamos mucho como la participación de las juventudes, ¿no? O tal vez no entendemos sus modos de representación, sus modos de expresión, y lejos de ello, Exacto. pues a veces llegamos a hasta decir, pues esas cosas no, o no me gustan, o no las entiendo, pero es una forma tan, tan, tan libre de todas ellas y ellos que permiten trabajar e incidir en una comunidad segura, en espacios seguros, en lugares donde a ellos les permite el esparcimiento libre, ¿no? Entonces, qué bueno, Gloria, me da muchísimo gusto. Voy a seguir, si tienen, te digo, Facebook y lo ponen Sí, allí en cultura el de paz, chat. búscalo como cultura Cultura de de... paz municipal Ajá. y ahí vas a encontrar la Ah, información. ahorita les voy a seguir. Eso está increíble. Muchas gracias, Muchas Gloria, por gracias. tu comentario. De verdad te agradezco. ¿Alguien Y más que quisiera? perdón, Dime, perdón. Gloria. Sí, Ya no, ahora adelante. sí que no es participación, nada más comentaste algo sobre el país de Chile y mi pregunta para ti sería, ¿cuál es la diferencia entre Chile y México en esas acciones que tú comentabas? Uruguay. Ajá, perdón, Uruguay. Sí, muchísimas. Fíjate que allá tienen la política nacional de cuidado está muy avanzada, las políticas en materia de juventud también están muy avanzadas porque le han permitido a estas juventudes pues poder expresar libremente como este arte, ¿no? Entonces, allá el Ministerio de Juventud le ha permitido, pero es que dan recursos, o sea, el recurso de los ministerios Esa de sería la juventud diferencia. es muchísimo que le brinda a las instancias de juventud. Allá les llaman, no son municipales, son intendencias. Entonces, a las intendencias municipales que les brindan es muchísimo. Entonces, cuando ellas quieren incorporar algunas medidas, programas o proyectos, las intendencias de juventud, los institutos de juventud de las intendencias, pues tienen mucho recurso para poder invertirlo en programas sociales y políticos que permitan el desarrollo de estas juventudes. Lo que aquí nos hace falta, pues es eso, recurso, porque bien dicen que las políticas públicas sin recursos, pues están Sí, en que son papel casi nada más. nulas. Sí, tan solo Así con lo que es. te comento, me ha tocado ver que mi jefe saca de su propia bolsa para comprar los materiales de los chavos, ¿no? Entonces, sí, sí hay una gran brecha. Me llama mucho la atención tu comentario sobre el país y pues no sé, aquí sería yo creo cambiar las leyes, ¿verdad? Pues deja, sí, yo creo que antes de cambiar las leyes, darle recurso. Creo que sí, el recurso. Te digo que hace 10 años yo estaba en la instancia de la juventud, o sea, hace 10 años. Cuando yo era titular del Instituto de la Juventud en un municipio, el Instituto Mexiquense le daba recursos económicos a los ayuntamientos para el proyecto que tú metieras. Entonces, Sí, ahora creo que ya no está ese recurso, ya el Instituto Mexiquense de la Juventud ya no les da dinero económico como tal, o sea, ya no les brinda eso. Existía este de emprendedores juveniles, a mí ese programa me encantaba, porque le podías dar a los negocios pues, de jóvenes, de chicas y chicos, el recurso iba desde 5,000, 10,000, 30,000 hasta 90,000 pesos a fondo perdido. Entonces, lo único que te pedían era que tú invitaras al Instituto de la Juventud, el Nacional, a inaugurar tu negocio o a ver las cosas que habías comprado a tu negocio. Entonces, nos tocaba que eran
cerías, barberías no estaban tan de moda en esta época o eran muy pequeñas, eran más como estéticas o lugares de perforaciones y de tatuajes de juventudes, y entonces les daban el dinero porque eran, o sea, se los daban directo a ellos, y entonces el Instituto Mexicano de la Juventud con el mexiquense y el municipal iban a abrir como el listón para inaugurarlos, ¿no? Entonces eso estaba increíble, ahora ya no hay recurso para eso. De hecho, hasta se crearon por eso los centros emprendedores, porque les daba el federal, les daba el estatal, y con ayuda del municipal se creaban estos centros donde les daban capacitación continua para inaugurar sus negocios. Y eso a mí me parecía una manera positiva de apoyar a estos chicos que querían emprender, porque aparte no nada más era repartir el dinero, sino tenían que ir a capacitaciones. Si terminaban todas sus capacitaciones, todas estas sesiones, les Exacto. permitían participar. Y entonces, porque ya veían que sí tenían interés, ¿no? Y ya Así habían es. generado un proyecto. Muchas de ellas, pues, querían hacer más grande el negocio familiar, una tienda de abarrotes, comprar unos refris para hacerlo más grande, y se lograba. Entonces, ahora que veo cuántos recursos se le destina en materia de juventudes a nivel federal y estatal, digo, Nada. híjole, nada, Es que me da sí. mucha tristeza. Mira, aquí desgraciadamente, y perdón si alguien se llega a ofender, pero cada cambio de administración a veces es como retroceso, porque yo estuve hace 10 años en desarrollo económico y sé de lo Ah, que me platicas en referente a emprendedores. Y efectivamente son programas muy buenos, a mí me tocó vivirlo con jóvenes y con no tan jóvenes, sobre todo para mujeres emprendedoras. Y es cierto, son programas muy buenos que te dan los recursos y para pagar todas las facilidades o se los daban para ya no regresarlo. El ajá. problema aquí es que cambia una administración, traen otra política y echan atrás todo lo que ya se inició. Y para que lo vuelvas a retomar, ya pasaron casi los 3 años y ya no se hizo nada. Desafortunadamente, eso es lo que no deja avanzar. Sí, sí, he estado muy, muy triste el recorte a los presupuestos en materia de juventud y de mujeres, ¿no? También ha estado muy, muy mermado. Sí, híjole, a mí me tocaron a esas administraciones donde se les daba el recurso a los chicos y los chicos veían su chequezote Y no y se la decían, wow, o creían. sea, el negocio, vamos a abrirlo. Así Íbamos es. y cortábamos el listón de sus negocios y era Sí. muy emocionante para ellos, ¿no? Yo creo que hasta ahorita hay algunos que todavía continúan, ya tienen pues otra estética o trabajaron, y qué padre, eso da mucho gusto. Pero bueno, ya Así para es. ir finalizando, Muchas pues gracias, Mayra. Perdón por no, tanta interrupción. no, Gloria, me encanta que participes porque pues luego me siento muy triste hablar aquí sola. Ya sé que al menos tú, Gloria, participas y platicamos. Me quedo calladita al inicio, esperando que alguien habla, pero ya cuando veo que no, pues es cuando ya vengo de metiche, perdón. No, no, te agradezco mucho, Gloria. Ya rompes como el hielo. Okey, gusto saludarte, Mayra. Bien, Gloria. Pues muchísimas gracias. Si ya no hay otro comentario, chicas, chicos, les agradezco mucho su atención, el que podamos participar. Creo que mañana va a ser el tema de acoso y hostigamiento, o acoso callejero, me parece. Fino, dice, maestra, no tengo acceso al presupuesto municipal, pero en este debe de haber recursos para los programas y debe de estar en el Instituto de la Mujer. Así es, pues sí, el Instituto de la Mujer, pues tiene recursos también estatales, que eso es algo positivo, eso se dio apenas, eso fue hace apenas en este periodo de administración que el Congreso local le etiquetó recursos para la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y eso es muy positivo, eso se aplaude que se haya dado porque se tenía olvidado también estos temas de prevención de las violencias. Y pues bueno, les agradezco mucho de verdad el estar aquí. Ya saben que en redes sociales me pueden encontrar como Mayra Ángel Sánchez en Facebook para que sigan todo el trabajo que estamos realizando con los huertos de traspatio, con las juventudes, con las mujeres, la incidencia y participación. Y pues siempre agradecerles por todo este espacio al el Instituto de la Mujer y Equidad de Género de Tlalnepantla, sobre todo al alcalde. Ayer estuve en una reunión con la presidenta del DIF porque se van a hacer algunas cosas muy favorables, y pues les agradezco mucho el que estén el día de hoy aquí. Tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, excelente tarde.
Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.